Gracias, Jesse, te tocó leer todo un capítulo y con algunos nombres raros, ¿verdad? Pero gracias por el esfuerzo que hiciste y por todos aquellos que pudimos también leer su palabra, porque hay veces que en la palabra aparecen nombres que no estamos acostumbrados a leer a diario y tenemos que ir practicando, ¿verdad? Pero gracias por tu esfuerzo y aunque es todo un capítulo, no se alarmen, no se espanten, no va a ser muy largo este mensaje, pero a mí se me hizo muy importante leer todo el capítulo, porque para variar sacamos 3 pensamientos principales de este capítulo. Y yo quisiera, y es algo que a mí me fascina, yo quisiera que le demos un repaso a varias cosas importantes del Antiguo Testamento, algunas cosas que tal vez no has meditado a fondo, no has captado la profundidad de esto, pero este pasaje nos lo dice. A mí me gustaría que ustedes pudieran ver la historia de Israel y lo que vivió Israel con la historia cristiana. Pablo dice en 1 Corintios que todo eso le pasó a Israel para nuestra enseñanza, para que nosotros no caigamos en inmoralidad como ellos cayeron, para que nosotros no caigamos en idolatría como ellos cayeron. En otras palabras, tal vez tú digas, ¿qué tiene que ver Israel conmigo? Pues tiene que ver mucho, porque lo que ellos vivieron, nosotros también en la vida espiritual lo vivimos. Por ejemplo, ellos vivieron oprimidos bajo un hombre llamado Faraón. Nosotros en nuestra vida sin Cristo vivimos oprimidos bajo un ser llamado el diablo. El Faraón es tipo del diablo. Israel durante más de 400 años vivió cautivo, esclavizado en Egipto. Muchos de nosotros o todos nosotros vivimos durante mucho tiempo esclavizados en el mundo. Egipto es tipo del mundo. Pero también Dios llevó a cabo una gran liberación, lo que se le llamó Éxodo. Nosotros cuando escuchamos el mensaje de buenas noticias, Dios también produjo un éxodo en nosotros. Salimos del mundo, salimos de la corrupción, de la maldad y nos sacó el Señor para recibir sus promesas. En ese proceso vivimos varias cosas. Israel vivió varias cosas. Una de ellas es vivir en el desierto. Vivió más de 400 años en el desierto, vagando en victorias y derrotas. Nosotros en la vida cristiana muchas veces enfrentamos un desierto, y no nada más por vivir en el paso, sino en la vida diaria vivimos muchas veces en esta lucha de levantarnos, tropezar, caer, pero con la guianza de la luz del Señor día a día a nosotros. Y después Dios levanta a un Salvador. Dios levanta a un Salvador. En el Antiguo Testamento se llamó Josué, que significa Salvador. En el Nuevo Testamento se llama Jesús, que significa Salvador. Josué los llevó a la tierra prometida y Jesús nos traslada de la esclavitud y nos lleva y nos promete vida eterna en Cristo Jesús. Así que hay similitudes, hay cosas que tenemos que captar y que ver en esta lucha, en esta guerra espiritual. Yo quisiera, por eso a este mensaje le titulé Para pelear la guerra espiritual. ¿Qué necesitamos saber o qué debemos saber para pelear esta guerra espiritual? Llama mucho la atención el primer versículo que leyó Jesse en Josué 5:1. Dice, cuando todos los reyes amorreos, hace una diferencia entre amorreos y cananeos.
Los amorreos eran los que vivían en el valle, entre ellos los de Jericó y todo esto, ¿no? Vivían en el valle de la tierra prometida. Y los cananeos eran los que vivían en la zona costera. Los filisteos y todos ellos que vivían, dice, en la costa, a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Estos grandes pueblos que comprendía toda la iglesia, toda la tierra prometida, dice que cuando escucharon, y para eso tenemos que leer el capítulo anterior, cuando escucharon que el río Jordán se abrió en dos y el pueblo de Israel junto con Josué y los sacerdotes por delante pasaron en seco el río Jordán, toda esa área abundante, dice que se desanimaron y quedaron paralizados. Imagínense, el primer pueblo, la primera gran ciudad a la que enfrentaron los israelitas era Jericó. Y el orgullo de Jericó eran unas grandes y gigantescas murallas. En la antigüedad los pueblos se refugiaban en ciudades cerradas, en murallas, para protegerse de los enemigos, y los campos de cosecha y de lo que ellos se sostenían estaba afuera de las murallas. Así que durante el día la gente salía y trabajaba en las cosechas, y ya después al atardecer se encerraba en esas murallas. Pero fíjense, estos pueblos, dice, y estos reyes, cuando se enteraron de lo que Dios había hecho al secar el río Jordán, dice que se desanimaron. Seguramente estaban dispuestos a pelear contra Israel, pero cuando escucharon esto, dice, se desanimaron y se paralizaron. ¿Cuál es el primer pensamiento que se viene en una estrategia militar cuando tú ves a tus enemigos paralizados y desanimados? Pues ahora es cuando. Están paralizados, hay que golpearlos, hay que tumbarlos, hay que ir sobre ellos. Pero Dios dijo y Dios hizo algo totalmente diferente. Y eso sucede en la guerra espiritual. Tal vez tú digas, ahora sí, pónganme al demonio que sea, yo le doy duro. No se trata de eso, ponerte al tú por tú con las huestes espirituales, con seres espirituales que no ves y que son poderosos y son malignos, son perversos, son seres engañosos, mentirosos, y que también se disfrazan de seres buenos. Entonces, dice, para pelear, yo por eso, de lo que aprendió Israel en esos días, es que para poder pelear esta guerra, tenemos que pensar y tomar en cuenta tres grandes pensamientos de este capítulo. El primer pensamiento es: debo estar seguro, o debemos estar seguros de pertenecer al pueblo de Dios. Debo de estar seguro para poder guerrear. Acuérdense que hemos dicho en las últimas semanas que nuestra guerra no es humana, no es contra seres humanos, no es como lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, donde Rusia está pidiendo más gente voluntaria para reclutar y pelear contra los de Ucrania, o donde están dando toque de queda o ley marcial para que cualquier persona que ande caminando se le ataque o se le aprecie. No es una lucha humana, nuestra lucha, nuestra guerra, y lo que debemos de tener siempre, estar presente, es espiritual. Y si es espiritual, yo debo de estar bien seguro, para asegurar victoria, de que le pertenezco al pueblo de Dios, que pertenezco al pueblo de Dios.
¿cuál fue una primera cosa que Dios le dijo al pueblo? ¿Sabes qué? Tienes que circuncidar a todos los varones en edad de guerra. Es decir, de 20 años para arriba. Tienes que circuncidar a todos. Y uno se tiene que regresar a Génesis. Y no lo vamos a leer por motivo de tiempo. Pero hubo un personaje en Génesis llamado Abraham. Este personaje llamado Abraham, Dios lo saca también de un lugar de oscuridad, como era Ur de los Caldeos, y lo saca a la tierra que Dios le prometió. Y dice, voy a hacer un pacto, voy a hacer un acuerdo entre ti, tus descendientes y yo. Tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Te voy a hacer diferente a todas las demás naciones, pero todas las naciones van a ser benditas a través de ti y tu descendencia. Dice, y la señal, lo que te va a identificar como mi pueblo, es que a todo niño varón, a los 8 días de nacido, lo tienes que circuncidar. La circuncisión era una operación, era una cirugía, donde al miembro masculino, al pene, le quitaban con un pedernal, ahí dice un cuchillo filoso, pero era un pedernal, era una piedra filosa que afilaban, y era una operación dolorosa al principio, pero en un bebé de 8 días de nacido, cuando la vitamina K se está desarrollando a su máximo, entonces sanaban rápido. No es lo mismo un adulto, no es lo mismo un adulto, que es más complicado y tiene que, estoy hablando de aquellos tiempos. Ahorita ya hay operaciones muy con anestesia y antibióticos y medicamentos, donde uno sana bien rápido, pero en aquel tiempo no. Entonces dice, todo varoncito va a ser circuncidado, y su prepucio, ese pedazo de carne que tapa el glande, se tiene que tirar, Ahora, acuérdense, esto tiene una enseñanza espiritual. Uno dice, ¿para qué? O sea, ¿qué beneficio hay? ¿Qué situación hay? Por eso en la antigüedad, como el único pueblo que practicaba la circuncisión, una manera de saber quién era judío y quién no, era desnudándolo. Entonces, si querían atrapar a un judío, lo desnudaban y decían, está circuncidado, es judío. Entonces era una señal de pertenecer al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Dice el texto, que está largo, es del versículo 2 al versículo 9, que los que salieron de Egipto, esos estaban circuncidados, pero dice que toda esa primera generación que salió de Egipto murieron, todos murieron. Y luego dice, y los que nacieron en el desierto, los que nacieron durante esos 40 años, dice, ninguno estaba circuncidado. Uno se pregunta, ¿qué pasó allí? ¿Por qué no siguieron practicando? Porque la Biblia dice, y le dice a Abraham, tú y tu descendencia deben de practicar eso en todo varoncito perpetuamente. Deben de hacer esto perpetuamente. ¿Cuál es la respuesta a lo que pasó? Se olvidaron. Yo creo que fue tan frustrante, tan triste, tan oscuro el no poder haber entrado a la tierra prometida, que empezaron a vagar por un desierto donde no oían la voz de Dios, un desierto
donde sabían que Dios estaba allí, porque dice que durante el día les proporcionaba sombra y durante la noche les proporcionaba luz, pero no les hablaba Dios. Pero también Dios cada día dice que les hacía que descendiera maná, descendiera una especie como de hojuelas, así como de los cornflakes, y cayera, y ellos llegaban y lo amasaban y hacían como una especie de pan, o de hamburguesa, o de lo que sea, pero todo era maná. O sea, no había ni bacon, no había nada, era todo maná. Y cuando ellos veían eso, decían, ¿y qué es eso? Y la traducción de ¿qué es eso? Es maná. ¿Qué es eso? Maná. Entonces los niños preguntaban, ¿qué es eso? Es maná, hijo. Y era su comida diaria. Su comida diaria, ¿no? Pues se tenían que aguantar, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en esos 40 años? ¿Dejaron de escuchar la voz de Dios? Dejó de haber discipulado de los padres a los hijos. Los padres se centraron en su tristeza, en su resentimiento, en su amargura, en todo ello, y se les olvidó enseñarles a sus hijos esas cosas. Entonces pasan 40 años, ya hay jóvenes de 20 años, 25 años, 30 años, algunos de 40 años que nacieron durante la salida y todo ello, dice, y ninguno de ellos estaba circuncidado. Esa nueva generación no estaba circuncidada. Y Dios le dice a Josué, ¿sabes qué, Josué? Agárrate un cuchillo afiloso, un pedernal filoso, y corta, obviamente que entre todos corten el prepucio. Ahora, qué tremendo fue eso. Imagínense los adultos. Dice, y van a estar ahí hasta que sanen. Yo me imagino a los de Jericó, ahí en los muros, dicen, ay, ahí están todos en la llanura, ¿no? Están todos ahí, ¿no? Se ven ahí a los lejos las luces, se ve la tremenda columna de fuego, están todos desanimados y temerosos. ¿Qué están haciendo los israelitas? No, pues prepárate porque en cualquier momento atacan. Y de repente, no atacan. ¿Quién sabe? De repente todos se acostaron, ¿no? Todos, no sabemos qué está pasando, pero aguanta. O sea, ¿quién sabe? O sea, Dios está con ellos, ¿no? Yo me imagino, están todo el mundo. Si hubieran sido listos los de Jericó, salen y los agarran a todos adoloridos, ¿no? Sin poderse levantar, pero no supieron. Entonces, ¿qué les dice Dios? Para poder guerrear, para poder enfrentarte a estos grandes pueblos que vas a enfrentar, y para tener victoria, tienes que pertenecer a mi pueblo. Y la señal de pertenecer a mi pueblo es circuncídate. La Biblia dice, hermanos, en Jeremías, capítulo 31, 32, 33, dice que Dios va a hacer un nuevo pacto con su pueblo. Dice, pero ahora ese pacto va a ser circuncidar su corazón. Su corazón. Vean, la circuncisión del pene masculino era era una enseñanza espiritual de que Dios quiere quitar todo aquello que endurezca nuestro corazón, todo aquello que cubra nuestro corazón, todo aquello que no haga tierno, que no haga sensible nuestro corazón. Dice Jeremías, quitaré el pecado, quitaré lo que estorba, para que tú puedas oír mi voz, para que tú puedas ser sensible a mí. Así que lo que Dios está diciendo es, asegúrate
de pertenecer a mi pueblo. Asegúrate de ser mío y asegúrate de que puedes oír mi voz. Así que quita el prepucio de tu corazón, quita la dureza de tu corazón, quita todo aquello que puede estorbar entre tú y yo. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque en una ocasión, en Hechos, dice que habían unos exorcistas que se dedicaban a guerra espiritual, ¿sí? Y estos exorcistas, dice que eran como 8, y vieron a un endemoniado, y se le fueron encima y le dijeron: te ordenamos por Pablo, y por quien predica Pablo, por Jesucristo, que salgas de él. Y estaban gritándole al demonio y diciéndole: te ordenamos por Pablo y en el nombre de Jesucristo que salgas de él. Y dice la Biblia que el demonio le dijo: conozco a Pablo, sé quién es Pablo y sé quién es Jesucristo. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta que no podemos entrar en una guerra espiritual o en una lucha espiritual sin estar seguro a quién pertenecemos? Debemos de pertenecer al Señor. ¿Y sabes qué? Si tú perteneces al Señor, no importa si estás supercrecido o si tienes poco crecimiento, no importa en la etapa de crecimiento en la que estás, tú puedes tener la victoria en Cristo. Puedes tener la victoria en Cristo, pero debes de asegurarte de pertenecer al pueblo de Dios. Yo creo, hermanos, que Israel dijeron: pues no sabemos por qué. Es que tienes que ser obediente, tienes que rendirte y tienes que saber la importancia de pertenecer a mi pueblo. Vean otro ejemplo rápido. Moisés, cuando Dios lo llama, él tiene 2 hijos, Gersón y Eliezer. Y cuando Dios se le aparece en la zarza ardiendo, Dios le dice: el clamor de mi pueblo ha subido, así que tú vas a liberar a mi pueblo. Después de muchas trabas y muchos pretextos de Moisés, finalmente Moisés dice: está bien, te sigo. Va, le dice a la esposa: ¿sabes qué? Dios me llamó, así que quédate con los niños, yo voy a ir a Egipto y voy a hacer lo que Dios me dice. Y la esposa dice: ok, está bien. Acuérdense que la esposa era madianita, la esposa no era israelita, era pariente de los judíos, pero no tan esto. Así que dice la Biblia, por lo que encontramos después, que al parecer Moisés había circuncidado a Gersón, al mayor, pero a Eliezer no lo había circuncidado. Y dice la Biblia que Moisés ya va caminando hacia Egipto para liberar al pueblo de Dios y cae gravemente enfermo, su vida está en peligro. Y dice la mujer que cuando la mujer ve esa acción, ve que antes de que Moisés se vaya lejos y libera al pueblo, lo ve caer y todo ello, la mujer entiende que ella debe de obedecer a Dios en todo. Entonces dice que agarra un pedernal y agarra a su niño chiquito, a Eliezer, y lo circuncida. Y le dice: ahora eres marido de pacto, marido de sangre, ahora somos un matrimonio del pacto. Es decir, tú y yo y nuestros hijos le pertenecemos al Señor. Tal vez tú digas: qué exagerado Dios, ¿no? Ya con que Moisés le haya dicho: Señor, yo te obedezco. Pero dices: pero si vas a ser de bendición para mi pueblo, tiene que ser toda tu familia también. O sea, tienen que estar todos involucrados en ese aspecto. Tienen que estar todos comprometidos.
todos involucrados. ¿A qué voy con esto? A que Moisés dijo, bueno, si circuncido a mis hijos o no los circuncido. ¿Qué? O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que ¿eres del Señor o no lo eres? ¿Practicas la circuncisión o no lo eres? ¿Obedeces o no obedeces? ¿Sí? Entonces, no es de que un día sí, un día no, con esto sí, con esto no. O sea, soy del pueblo del Señor. Entonces, debemos estar seguros de pertenecer al pueblo de Dios. El segundo pensamiento que encontramos aquí se encuentra en los versículos 10 al 12. Dice, seguros de descansar en el sacrificio de Cristo. Un detalle interesante para Jesse es que este pueblo llamado Gilgal significa rodar. Y rodar, Dios le dice en el versículo 9, vean lo que dice el versículo 9 del capítulo 5. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Imagínense la cantidad de prepucios que tiraron sobre ese lugar, luego le llamaron montaña de los prepucios, donde dice, por esa virtud se le llama Gilgal, o sea, que ruede hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Ya no te identificas con Egipto. Saliste de Egipto, pero ahora estás de este lado. Estás del lado de la tierra prometida. Y ya el río se ha cerrado. Ya no hay vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Ya el pueblo no podía volver atrás. Ya su oprobio, las burlas, todo lo que Egipto significaba para el pueblo, ya había quedado atrás. En segundo lugar, comentaba, debo estar seguros de descansar en el sacrificio de Cristo. Ya se fue, ¿verdad? Pero está bien, al rato regresa. Vean lo que dice versículos 10 al 12. Dice, mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua. Otro detalle muy interesante, al atardecer, el día 14 del primer mes, justo el día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. Ven qué tremendo. Uno dice, ¿cosechado? ¿Quién cosechó eso? ¿Habían sembrado los de Jericó? Todos estaban encerrados. Estaban los campos llenos de trigo. Lo único que hicieron los israelitas es, pues vamos a cortar y vamos a hacer panes sin levadura. Dice que cuando ellos empezaron a cosechar el fruto de la tierra prometida, dice que el maná dejó de caer y ya nunca más cayó. Ya volteaban hacia arriba y decían, no, pues ya no, ¿qué? Pues hay que trabajarle, ¿no? Hay que trabajar la tierra, hay que trabajar las cosas. Y vean aquí lo que dice el versículo 12, el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Ahora, esta es otra práctica de los judíos que al parecer durante el desierto dejaron de hacer. La Pascua era un recordatorio de estábamos presos, estábamos esclavizados y tuvimos que agarrar un corderito.
Tuvimos que agarrar un corderito de 1 año, sacrificarlo, derramar su sangre, y Dios en su gracia perdonaba nuestros pecados. Pero no así, no perdonó a los egipcios. Así que en toda casa hubo personas muertas, hubo primogénitos muertos. En todas las casas de los egipcios, inclusive el hijo de Faraón murió en esa ocasión. Pero en todas las casas israelitas hubo un muerto. ¿Quién? Un corderito. Hubo un corderito. Y ese corderito apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo lo dice en Corinto: Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros. Así que, ¿cuál es la enseñanza aquí? Que para enfrentar esta guerra espiritual, tú debes de descansar, tú y yo debemos de descansar en el sacrificio de Cristo, que Cristo murió por tus pecados, que tú descansas tu justificación, el ser justos, el que tus pecados hayan sido perdonados, no se debe a ningún mérito tuyo, no se debe a ninguna buena obra tuya, no se debe a algo que tú pudiste haber hecho. Todo lo hizo Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Vivir en la gracia del Señor. Tú no hiciste nada, así como los israelitas hicieron nada para ser libres, para disfrutar de salvación. No hicieron nada. Tú y yo no necesitamos hacer nada para ganar méritos para Dios, para ganar el perdón de Dios, para ganar la salvación de Dios. Es por gracia. ¿Saben por qué? Porque cuando enfrentemos esa guerra vas a recibir acusaciones. Vas a recibir las acusaciones. Dice la Biblia que el adversario es el acusador de los hermanos, que los acusa día y noche. ¿Y de qué te va a acusar? De todo. De donde más nos duela, de donde más nos avergüence. Y si tú basas en lo que puedes hacer o no puedes hacer tu relación con Dios, ya estamos derrotados. Porque Él es astuto. El enemigo y sus demonios son astutos. Y te va a golpear y te va a paralizar donde más te duela. Pero si tú y yo descansamos en lo que Cristo hizo por nosotros, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú descansas no en lo que tú haces, sino en lo que Cristo ya hizo a tu favor, tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Y vean qué triste es ser un religioso tratando de ganar el favor de Dios y tratando de ganarle a los seres espirituales. Nunca lo vamos a poder hacer. Pero si descansamos en el sacrificio de Cristo, dice la Biblia que la Pascua era eso, un recordatorio de que estábamos esclavizados, cautivos, de que hubo una muerte de un ser inocente, un cordero que nunca hizo algo malo. Su sangre fue derramada y la sangre fue la señal de la justificación. Dice que el ángel de la muerte pasaba, Pascua, pasaba por encima de cada casa y cada familia era justificada. Si tú y yo descansamos en el sacrificio de Cristo, no tenemos ya nada más que pagar. Nada. Esto nos lleva al tercer pensamiento. El tercer pensamiento, la tercera idea en la que debemos de estar seguros, es seguros de saber que la guerra la ha ganado Cristo. Tú no la puedes ganar, yo no la puedo ganar. La guerra la ha ganado Cristo. Vean, Josué estaba confiando en el Señor, pero seguramente él estaba en la lucha de decir, me acuerdo todavía cuando hace 40 años
10 de los espías insistían, ellos son gigantes, las ciudades son amuralladas, no vamos a poder. Y dice que antes de guerrear todavía estaban acabando de sanar todos. Bueno, Josué no, porque él ya había pasado por eso, él era de los pocos vivos junto con Caleb, de los que salieron de Egipto. Pero vean lo que dice el versículo 13. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, salió a caminar una noche. Él empezó a caminar, empezó a acercarse a los muros, todo el mundo durmiendo, los israelitas ya recuperándose, sanando y todo ello. Y él empezó a caminar y miró hacia arriba. Dice que cuando miró hacia arriba, vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué, como buen guerrero, como espíritu guerrero que tenía, dice que la primera pregunta que se le ocurre es: ¿eres amigo o enemigo? Y llama mucho la atención que este ser dice: ninguno de los dos. Ah, caray. Era casi como decir: ¿estás con nosotros o estás con ellos? Dice: ninguno de los dos. Contestó: soy el comandante. Otra traducción dice: soy el capitán del ejército del Señor. Cuando Josué capta esto, cuando José oye esto, dice que cayó rostro en tierra ante él con gran reverencia, con mucho respeto, sabiendo que no era cualquier guerrero, sabiendo que era Dios el que estaba allí apareciéndosele. Y yo aseguro esto, me atrevo a decir esto, aunque la Biblia no lo dice claramente, pero muchos estudiosos dicen que era el Señor Jesucristo preencarnado, es decir, antes de que Él naciera en la Navidad. Dice que sus salidas eran desde el Antiguo Testamento. Pues con el que se topó Josué fue con el Señor Jesucristo. Lo impactante es que era un ser impresionante y dice con una espada en la mano. Creo que la Reina Valera 60 dice una espada desenvainada. O sea, estaba listo a guerrear. Estaba listo a guerrear. Y dice el Apocalipsis que Dios, Jesucristo, vencerá a sus enemigos con la espada de su boca. Con la espada de su boca. Y sabemos nosotros qué es la espada. La palabra de Dios. Entonces, cuando Josué entiende esto, percibe la presencia divina de Dios, le sucede una experiencia igual a la que le pasó a Moisés en Éxodo 3. Dice que cuando él oye esto, dice que se postra y le dice: ordéname, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor lo que le dice es: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Qué hacía santo la tierra de Canaán? Era tierra de gente pagana, gente idólatra, gente corrupta. Lo hacía la presencia del Señor mismo. En otras palabras, este ser, este capitán, este comandante de los ejércitos del Señor, es Dios. Y le está diciendo: ante la presencia de Dios tienes que andar en santidad. Ante la presencia de Dios tienes que caminar rectamente. Y esto va agregado aquí. Si bien la guerra la ha ganado el Señor Jesucristo, si bien la guerra Él la ganó en la cruz, tú y yo debemos de caminar en santidad. Tú y yo debemos de caminar tomados de la mano de Él. Santidad es vivir apartado para Él. Es decirle a Él: te pertenezco. Y el calzado significaba que
uno en esta vida camina, y cuando camina se llena de polvo, se llena de polvo. En nuestra cultura occidental es un poco más difícil entender esto porque casi siempre andamos manejando, pero en algún momento nos bajamos de la troca o del carro y caminamos, y al caminar nuestros pies, nuestro calzado se empolva, se ensucia, y muchas veces hasta de cosas indeseables. Y Dios nos dice, quítate el calzado y vas a sentir el ardor de la tierra, vas a sentir lo caliente de mi presencia, de mi santidad. Imagínense quitarse los zapatos en el desierto. No sé cómo le van a hacer los futbolistas allá en Qatar, ¿no? Ya en menos de un mes. Pero es tremendo. Es tremendo andar descalzo en el desierto. Y Dios le está diciendo, date cuenta de mi santidad. El lugar que vas a caminar es santo. Y tú tienes que ser santo para asegurarte de esta victoria que yo ya gané. Quiero concluir con lo siguiente. Estas verdades son aplicables para nosotros, que no tenemos una guerra contra seres humanos, sino que es una guerra espiritual. Si queremos tener la seguridad de la victoria, debemos descansar en estas preciosas verdades. ¿Se dan cuenta? Ya podemos ligar estas prácticas del Antiguo Testamento, como la circuncisión, como la Pascua, con lo que es la vida cristiana, de pertenecer al pueblo de Dios, de haber vuelto a nacer, de que el prepucio de nuestro pecado ha quedado atrás, que ya somos justificados en Cristo y que descansamos en Cristo, nuestra Pascua, en que Él ya pagó, Él ya fue sacrificada. No necesita ningún sacrificio nuestro, simplemente abrazar lo que Él ya hizo por nosotros y dejarle a Él ganar. Tal vez tú te preguntas, ¿por qué dijo ni de uno ni de otro? Porque el que gana es Él. Uno dice, bueno, si gana Él, pues es de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Más bien es nosotros uniéndonos a Él. Si tú crees que en algún momento es tu pelea, ya perdiste. Es uniéndonos a Él. Él es el que logra la victoria. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este capítulo 5 de Josué. Gracias porque a este libro se le conoce como el libro de tus victorias. Señor, ayúdanos a apropiarnos de tus victorias, recordando y reflexionando siempre que somos tu pueblo, que hemos hecho un pacto contigo, o que más bien Cristo ha hecho un nuevo pacto a favor de nosotros. Y ese pacto lo hizo en la cruz al derramar su sangre para nuestro favor y perdonar nuestros pecados, para que ahora andemos en una vida nueva. Señor, ayúdanos en esta batalla, ayúdanos en esta guerra a no pelear en nuestras fuerzas, a no pelear en nuestra carne, sino a dejarte a ti la victoria y a dejar que tú, como poderoso comandante, tú venzas, así como lo hiciste en la cruz, que tú en nuestra vida diaria nos des la victoria para poder caminar tomados de tu mano. Todo esto, bendito Señor, te lo suplicamos y con gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén.